Este manual ya trae los capítulos, los versículos que hay que leer, pero nunca había tomado la Biblia, iniciativa de leerla por sí mismo y dejar que el Espíritu Santo me guiara. Cuando lo hice, me di cuenta que había otra realidad. Me di cuenta que el pueblo del tiempo del fin guardaba los mandamientos, pero decía, pero si a mí me han dicho que estos mandamientos no será para Israel, pero ¿por qué Apocalipsis habla de que el pueblo del tiempo del fin guarda los mandamientos? Me imagino que pues te habrán quitado de los cargos. Lloré mucho y dije, Señor, no estoy confundido, pero muéstrame el camino, muéstrame la verdad. Y empiezo a escuchar la prédica que Él me está contestando mis preguntas. Aquí tenemos una serie de promesas. Queremos que escojas una al azar para ver qué dice el Señor sobre este testimonio, sobre tu vida. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de un decreto de muerte. Si se daría el decreto de muerte, ¿a quién adoraría yo? Buenas queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Brillo de Libertad, el lugar donde los testimonios cobran vida. Amén. Bueno, les tenemos una noticia, una sorpresa maravillosa. Nos hemos traído al hermano Cristian Mejías de la iglesia. Ha tenido un sermón hoy que nos ha cautivado, ha sido impactante. Y le he dicho, vente para acá porque tú tienes que contar esto. Los hermanos tienen que escuchar este mensaje, este testimonio poderoso que tienes. Así que lo hemos traído de la iglesia literalmente para que tú disfrutes y sea de bendición esta verdad en tu vida. Amén. Así que quédate y no te pierdas por nada. Deja lo que estás haciendo, todo lo que te pueda distraer tu mente para que puedas escuchar hoy la voz de Dios. Es tan impresionante cómo tenemos personas o Dios pone personas en nuestra vida que tienen testimonios tan impactantes y tan impresionantes como es nuestro hermano Cristian. Bienvenido a nuestro pequeño y humilde canal. Siéntete como en tu casa. Amén. Y bueno, sin más preámbulos, queremos empezar con la primera pregunta y para que todos los televidentes te conozcan y sepan, pues este es nuestro hermano Cristian Mejía de Nicaragua, sí. ¿Verdad? Cuéntame cómo fueron tus inicios. O sea, ¿has nacido en la iglesia? O en un hospital. Espera. ¿Vienes de una familia cristiana? Sí, exacto. ¿Vienes de una familia cristiana? Que te acercaste a Dios? Porque, por ejemplo, yo no. ¿Ves? Yo no tengo antecedentes cristianos en mi familia. Ok, muchas gracias, hermano César. Dios te bendiga. Es un placer estar acá contigo, con tu esposa. Una bendición poder compartir esta hora contigo. Y a nuestros amigos, pues les enviamos un abrazo a todos los que nos puedan ver en diferentes partes del mundo. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo nací en un hogar cristiano. Sí. Desde pequeño yo nací con un mensaje de Jesucristo. Mi papá, mi mamá, ellos desde muy pequeño me enseñaron acerca del plan de salvación. Nací en este hogar, muchos hermanos de sangre, somos en total 7 y sí, muchos hermanos. Bendito aquellos tiempos, sí. ¿No? Bendito aquellos tiempos. Que no había internet y nada. Sí. Sí. Y bueno, este hogar era un hogar, o sea, muy familiar, temeroso de Dios. Mi papá, mi mamá eran líderes de la iglesia evangélica de esta denominación Asamblea de Dios. Entonces, desde muy temprana edad, puedo decir que prácticamente mi primer libro de lectura cuando inicié a leer fue la Biblia. Entonces tuve esa bendición de haber nacido en este hogar, muy cristiano, muy creyente. Amén. Pero bueno, quiero que nos cuentes cómo fue el gran salto que diste de la iglesia evangélica a la iglesia adventista, porque de eso se trataba tu testimonio, y el otro día cuando contaste una pequeña parte nos dejaste a todos impresionados y nos quedamos con deseo de más. Sí. Entonces, sí, tú has presentado algo que me llamó mucho la atención. Más que de denominaciones, se trata de descubrir la verdad.
¿no? Yo pienso que ese sea el enfoque principal, ¿no? Totalmente. Aquí no estamos discriminando a nadie, todos somos hermanos en Cristo, pero lo que sí es cierto es que Dios dice que Él tiene un pueblo y un solo rebaño, quiere hacerle un solo rebaño, ¿no? Y es maravilloso saber cómo es que su verdad nos redirige a través de su palabra, ¿no? Cuando somos de corazón. También quiero decir que realmente en todas las denominaciones de iglesia, Dios tiene santos fieles que Él tiene un plan con cada uno de ellos. Y el fin, yo pienso que sea ese, digamos que respondiendo a Apocalipsis capítulo 18 que dice, salid de Babilonia, pueblo mío. El fin de Dios es hacer un solo pueblo, Así es. ¿no? Entonces, bueno, más que nada, cuéntanos un poco sobre esa verdad que descubriste a través del Espíritu Santo. Sí, para que nos pongamos en contexto, les decía que nací en este hogar cristiano evangélico desde muy temprana edad, 8 años. Yo ya cuando inicié mis primeros pasos a la lectura, inicié con la Biblia y obviamente yo crecí en este ámbito hasta los 27 años que conozco este mensaje, el mensaje adventista. Pero bien, en este periodo de mi adolescencia y parte de, vamos a decir así, de la juventud, fui parte de la iglesia pentecostal. Es decir, yo me bautizo en la iglesia evangélica a los 14 años. O sea, ¿por qué la iglesia pentecostal? Porque dentro del movimiento evangélico, o sea, entre la Asamblea de Dios y pentecostal, o sea, no importa. Y era la iglesia que me quedaba cerca. Entonces, yo decido visitar la iglesia pentecostal, que es donde yo me inicio a congregar. Mi papá y ellos continúan en la iglesia Asamblea de Dios. Pero al ser la misma doctrina no pasa nada. Entonces, yo visito la iglesia pentecostal, me bautizo a los 14 años, o sea, muy joven me bautizo, inicio este camino en la iglesia, fui parte de la sociedad de jóvenes. Bueno, en la iglesia evangélica no se conoce como sociedad de jóvenes, se conoce como simplemente como los jóvenes de la iglesia normal, un grupo de jóvenes, un grupo juvenil. ¿Qué hace este grupo? Pues evangeliza. Luego, cuando ya fui maduro en la fe, recibí doctrina y era maduro en la fe, ya pertenecía a lo que es el grupo de evangelismo. Ya era parte del grupo de evangelistas de la iglesia. Es un cargo así. Un cargo. Ya estabas como en el... Alcanzaste la madurez suficiente como para que ya te asignaran un cargo en la iglesia como tal, ¿no? Sí, se supone que ya había alcanzado la madurez espiritual en cierto modo, que ya tenía todos los requisitos que la iglesia pedía de cada miembro, pues una persona que fuera número uno, servicial, espiritual, constante en la oración, porque en la iglesia se nos invita mucho a la oración, al ayuno, y a medida que uno persevera en y una medida va creciendo, y ya, o sea, el pastor ya va notando las cualidades, y llega un momento en que ya ellos deciden, este hermano va a pasar de estar con los jóvenes, ahora va a ser a un cargo más. Y entonces yo pasé a ser miembro de lo que es el equipo de evangelismo. ¿Qué era un evangelista? El evangelista era el que se encarga de salir a predicar campañas a otros pueblos, a otras ciudades. Y hace evangelismo, eso es lo que hace el evangelista. Es invitado por otras congregaciones para ir a predicar. Y entonces ese era el cargo que tenía. Interesante que, bueno, para llegar a ese cargo tenías que tener conocimiento de la Biblia. O estabas, digamos, que adoctrinado exactamente por una doctrina que ellos te habían, pues, inculcado, o cómo es, o estudiabas tú personalmente. Sí, bueno, se tiene un libro que tiene todas las creencias de la iglesia. Y entonces este libro es la doctrina. Entonces le enseñan, este libro uno lo tiene que estudiar y a medida que uno ya lo domina, pero además de que lo domina, les decía de que uno se involucra. ¿En qué? En oración y en ayuno. La iglesia evangélica se promueve bastante estas dos cosas, oración y ayuno. Teníamos planes de oración en la madrugada, a 5 de la mañana, y teníamos convocatoria a orar a las 5 de la mañana a la iglesia, y teníamos que ir en la mañana, o sea, no obligadamente, pero esa era una decisión nuestra y nos daba. De hecho, hasta el día de hoy he quedado con la costumbre de iniciar mis primeras horas del día en oración, porque las buenas costumbres no se deben olvidar. Sí. De hecho, el ayuno también, el pastor convocaba
a ayunos y a la vez seminarios. Y podíamos pasar hasta 3 días en ayuno sin salir de la iglesia. Solamente a un momento a tomar un baño, una ducha y ya. Eran 3 días sin probar alimentos, solamente la palabra de Dios. Entonces, todo eso, todas esas cosas, si se involucraba en esto, entonces se miraba la madurez espiritual y entonces los convocaban a un cargo. En este caso, como les mencioné, era el de evangelista. ¿Cómo fue ese descubrimiento de la verdad? Porque la palabra de Dios dice en Isaías que a la ley del testimonio, si no dijese conforme a eso, es porque no le ha amanecido. Quiere decir que estabas en tinieblas, si no hay un amanecer, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poco cómo fue que Dios te mostró lo que es la verdad y qué es lo que le llamas la verdad. Sí, esto sucede porque luego de que estaba encargado perteneciente al grupo de evangelismo, la iglesia crece al grado que se necesita pues que hayan pastores que se encarguen de pastorear los Sí, necesitaban nuevos espacios para abrir. nuevos espacios y necesitaban nuevas personas que se encargaran de enseñar. O sea, se les conoce como pastores laicos. Sí, entonces, ¿qué sucede? Bueno, que los evangelistas, que los que estábamos en el grupo de evangelistas, eran los primeros en ser tomados en cuenta. Entonces, al ser los que estar en el grupo y ser parte del grupo de evangelismo, obviamente iba a ser tomada en cuenta para el grupo, para lo que era pastorear los grupos que había surgido a raíz del evangelismo, pues. Entonces la iglesia había crecido tanto que se necesitaba tener más. Pero esto era obviamente, o sea, no era en la misma iglesia, era en otros lugares que la iglesia ya había crecido. Es decir, hay una iglesia central y esta iglesia central tiene otras iglesias. Y entonces es necesario que de las personas maduras en la fe de la iglesia central vayan a pastorear las otras congregaciones. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, al ser parte del grupo de evangelismo, entonces era evidente que estábamos en la lista de formar parte de los candidatos que íbamos a ir a pastorear estas iglesias. Cuando a mí se menciona de que estoy en la lista y que me prepare, entró, o sea, un como temor en mí y decir, ¿estoy yo preparado para alimentar realmente a las ovejas? Porque como evangelista es muy diferente. Tú vas, predicas un sermón y ya está. Y te vas. No tienes como contacto, no tienes como ese apego más con... Claro, porque al final el pastor como tal, aunque seas laico y no hayas tenido una preparación teológica, pastor en la Biblia significa es que es esa persona que se encarga de sus ovejas. O sea, ya tú tenías una responsabilidad con esas personas que tú ibas a enseñar, ¿no? Así es. Entonces sentí esa responsabilidad y yo había escuchado en cierta ocasión un mensaje que decía que hay pastores que son ciegos guiando a ciegos. Sí. Y eso me preocupaba porque decía, o sea, yo voy a dar cuenta de una persona si se pierde y va a ser mi culpa. Y yo voy a dar... Y yo sentía esa responsabilidad en mis lomos. Sí, sentía esa responsabilidad. Entonces tomé la decisión de volver a las escrituras y decir, no, yo voy a estudiar las escrituras muy bien, me voy a preparar, voy a abrir mi corazón a Dios y en oración pedirle, porque hay una promesa, la escritura habla en Santiago, si alguien es falta en sabiduría, pídalo a Dios. Amén. Entonces, Señor, dame sabiduría para yo poder dirigir a un pueblo. Recordó las palabras de Salomón también, cuando dijo, yo dame sabiduría, Señor, para gobernar este pueblo. Y fueron las palabras mías, dame sabiduría para yo poder alimentar a tu pueblo, un pueblo que esté bien alimentado por la palabra. Porque yo siempre he entendido de que la palabra de Dios es el pan que alimenta nuestra alma. Y a medida que nosotros comamos el pan espiritual, vamos a ser grandes espiritualmente. Entonces, tomé la decisión. Un día dije, bueno, llegó el momento, me voy a preparar. Tomé mi libreta y me metí en oración y en ayuno. Pasé estudiando un mes las escrituras. Entonces, a medida que iba estudiando las escrituras, yo me iba encontrando textos que me llamaban mucho la atención. El primer libro que estudié, como es el primer libro, Génesis, me dediqué a estudiar Génesis y me llamó la atención de inicio Génesis 2. Génesis 2 narra de que Dios creó el mundo en 7 días y que en el 7º día reposó. Entonces el 7º día, pero interesante, pues anoto el 7º día
Y cuando voy a Éxodo y encuentro en Éxodo los 10 mandamientos, y específicamente en Éxodo 28, el versículo 8 habla del cuarto mandamiento, que dice, acuérdate del día de reposo. De hecho, dice la Biblia que yo tenía, acuérdate del día de reposo. Pero mi sorpresa es que en el pie de página hay un asterisco, y aquí equivale a sábado. Wow, me llamó la atención. Pero ¿y esto qué? Pues es el domingo. Porque según yo había aprendido, el séptimo día era el domingo. Inmediatamente pues entró una duda. Inmediatamente la noto la duda. Me pongo a investigar y me doy cuenta en el calendario que en realidad el domingo es el primer día. El primer día de la semana. Entonces ya empiezo a tener esa duda. Pero si el mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, y dice que es el séptimo, y aquí dice que equivale a sábado, yo quedo impactado. Y quedo impactado porque yo leo los mandamientos, todos los 10 mandamientos, y me parecen que son normas morales hasta la actualidad, válidos, porque en mi iglesia una persona que deshonre a los padres o que cae en adulterio es una persona que en la iglesia se acostumbra a la famosa disciplina, donde se le corta la participación, ya no hay cargos, y él está sentadito ahí cumpliendo un periodo de tiempo en el que la persona es restaurada. Entonces, eso sucede. Hay que ser bien comportado. Sí, hay que portarse muy bien. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo veo que son normas morales para ese momento para mí que eran válidos, porque me dice honra en cuanto a lo que tiene que ver con el hombre, a partir del quinto, dice que hay que honrar a los padres, y es válido. La Biblia me manda a honrar a los padres. De hecho, muchas veces yo escuché a mi pastor decir, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Entonces es válido. Habla del adulterio, de la codicia, habla del robo, y todo eso es válido. Entonces, si yo valido eso, yo tengo que validar del cuarto hacia el uno, ¿no? Entonces el cuarto dice que hay que acordarse del día de reposo, y que es el sábado, según la Biblia, que pone el asterisco. Aquí equivale a sábado. Me voy a una versión después más actual. De hecho, utilicé la versión hasta el día, me acuerdo muy bien que fue una versión católica, incluso la versión Jerusalén. Sí, sí, la Biblia de Jerusalén. Y ahí dice, acuérdate del día sábado. Ahí dice literal sábado. Mi primera duda. Luego, bueno, avanzando, encontré otras cosas, por ejemplo, que hasta el día de hoy creo que ha sido lo que más me ha impactado. Fue cuando, por ejemplo, leí Eclesiastés 9, por ejemplo, que habla incluso de la persona que muere, duerme. A mí no me habían enseñado eso. Yo había aprendido que la persona que muere se va para un lugar y sigue vivo. O sea, de hecho está la famosa parábola del rico y Lázaro, que es la base que utilizábamos hasta ese momento para sustentar esta creencia, que la persona que muere, pues, está en un lugar. Si esta persona fue bien portada, está en un lugar bueno, bonito, el paraíso, y la persona que fue mal portada, ya de una está en el infierno quemándose. Entonces, eso me agobiaba. Y al ver que eso decía de que no, de que la persona moría, que sus pensamientos eran puestos en el olvido, ¿y qué pasa? Anoté todas esas preguntas. Obviamente, cuando tenía todas esas dudas, yo llegué de mi pastor, se las presenté. Y de hecho, pues el pastor no, la ley ya pasó. Los mandamientos el sábado era para Israel, para nosotros no, porque nosotros estamos en un nuevo pacto. Y con lo del, las almas que mueren, que están dormidas, las personas mueren dormidas, también lo negó. Dijo que no, que la persona moría y iba al seno de Abraham, que así lo mencionaba la Biblia, e incluso me mencionó el texto de Rico y Lázaro. Entonces, muchas otras cosas también encontré. Por ejemplo, encontré acerca que el pueblo de Dios del tiempo del fin guardaba los mandamientos. Isaías 66. O sea, había una contradicción un poco en lo que te decía tu pastor y lo que tú estabas encontrando en la Biblia por ti. Yo me imagino que para ti también fue un poco de incertidumbre, porque tú dirás, yo soy un simple laico que solamente quiere aprender un poco más de la Biblia, y este es mi pastor, que ha sido una persona preparada, no es capaz de responderme estas preguntas o inquietudes, o a lo mejor sí te las respondió, porque
¿sabes? Hay muchas personas sinceras, pero es como tú dices, hemos estudiado una doctrina, porque yo creo que esta fue la primera vez que tú empezaste a estudiar la palabra de Dios sin el manual que te daban en tu iglesia. Entonces por eso es que tú empezaste a descubrir cosas que antes no descubrías. Porque obviamente antes te daban igual como te dan. Te dan un papelito con todos los versículos o las cosas que tú tienes que ir estudiando y te va guiando, ¿no? Así es, el manual sí, creo que es la palabra que encaja muy bien. Este manual ya trae los capítulos, los versículos que hay que leer, pero nunca había tomado la Biblia, iniciativa de leerla por sí mismo y dejar que el Espíritu Santo me guiara. Y entonces cuando lo hice, me di cuenta que había otra realidad. Y entonces me di cuenta que el pueblo del tiempo del fin guardaba los mandamientos, pero decía, pero si a mí me han dicho que estos mandamientos no será para Israel, pero ¿por qué Apocalipsis habla de que el pueblo del tiempo del fin guarda los mandamientos? Y entonces ahí entró todo. Yo estuve muy confundido, pasé 3 meses confundido. 3 meses confundido porque, ¿y entonces qué está pasando? O sea, yo no entiendo más qué es lo que está pasando porque yo veo otra luz, pero lo que ocurre es que cuando nosotros somos evangélicos, el pastor es la máxima autoridad de la iglesia. Y él es el líder espiritual. De hecho, hasta se le llega le podemos decir hasta padre espiritual al pastor, por ser la persona que tiene un nivel de madurez espiritual superior a todos, pues se considera en la iglesia evangélica. Y nosotros, cualquier duda es el pastor, cualquier duda es el pastor, y a veces... Y la última palabra la tiene el pastor, y no tomamos la iniciativa por nosotros mismos de decir, Señor, aquí estoy, abro mi corazón, que tu Espíritu Santo abra mi mente, que me muestres la verdad acá, porque si este libro es para mí, entonces ayúdame a yo encontrarme con la verdad acá, y no necesariamente que otro hombre me la tenga que... Eso mismo te quería decir porque estabas hablando ahora mismo de la máxima autoridad, sin tener en cuenta, como mismo acabas de decir, que sencillamente es otro hombre que es un ser humano igual que tú, que puede equivocarse, que puede no estar en lo correcto, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo fue o sea, ¿cuál fue el papel de los 10 mandamientos en tu vida? ¿Por qué fue que eso te llamó tanto la atención y por qué fue que decidiste buscar fuera de ese pastor que ya conocías o por decir, lo que ya conocías, por decir? Sí, sabiendo también que ellos presentan es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Eso así, ¿no? Sí, lo que ocurre es que al leer los 10 mandamientos y entender que en la iglesia se validaban 9 nada más, pero que uno equivocadamente se creía que estaba bien, que era... De hecho, creía que los 10 mandamientos los validábamos en la iglesia, pero al entender que no, porque el cuarto mandamiento es el sábado y no el domingo, entonces automáticamente todo lo que él pudiera decir nunca lograba convencer, ni llenar mi deseo en mi corazón, ni en mi espíritu. Siempre estaba, vamos a decir que mi espíritu estaba turbado por entender una verdad, por encontrarme con una verdad. ¿Por qué? Porque yo ya había leído y yo decía, no, pero es que leo los mandamientos, los 10 mandamientos, y en los 10 mandamientos encuentro que nosotros solo tenemos 9, porque el cuarto no es el domingo como yo creía. Y cuando yo le preguntaba, no, es que eso era para Israel, pero yo digo, pero si es para Israel, entonces, no, entonces nosotros sí puedo, yo sí puedo matar, porque si los 10 mandamientos son para Israel, entonces los mandamientos que tenemos acá, yo puedo robar, puedo matar y puedo hacer cualquier otra cosa que yo lo veo inmoral. Y de hecho en la iglesia evangélica se toma como algo grave si una persona violenta estos mandamientos, pero... Es interesante lo que acabas de decir, y perdona. Tú estás hablando de los 10 mandamientos, pero ellos solamente dejan uno sin tomar. O sea, todos los demás ellos los guardan, pero menos uno, menos el cuarto mandamiento. Solamente el cuarto mandamiento no se considera como un mandamiento válido porque se cree que es el domingo. Es decir, ellos creen que
creía que era el domingo, el día de reposo, pero Ellos dicen que porque fue el día que Cristo resucitó. porque fue el día que Cristo resucitó, pero la Biblia presenta al sábado, incluso lo nombra, el Shabbat. Entonces eso es lo interesante y por esas razones a la respuesta de mi pastor, que yo hasta el día de hoy tengo mucho cariño por él, hay veces que cuando estaba en mi país lo visitaba, platicábamos alegremente y incluso extraño la relación que tenía con él porque es una persona que siento que ha sido muy sincera en cuanto a nuestra formación, nos quiso guiar, por así decirlo, por el mejor camino, pero lamentablemente pues tuvo que haber un momento en decir, sus respuestas, pastor, no llenan mi espíritu, prefiero aferrarme a la palabra de Dios y quedarme con lo que la palabra de Dios me pueda responder. Entonces, bueno, cuando tú presentaste eso, me imagino que pues te habrán quitado de los cargos. Sí, por ejemplo, en uno de mis sermones que yo tuve en la congregación fue acerca de la inmortalidad del alma, que en realidad el alma no era inmortal y presenté los textos donde menciona de que el único inmortal es Dios. Y si Dios es el único inmortal, nosotros somos totalmente mortales y que la inmortalidad es un regalo que Dios le va a dar a sus hijos al tiempo del fin. Solamente sus hijos pueden ser inmortales, solamente los salvos, lo que significa que los perdidos siguen siendo mortales que van a ser destruidos en el juicio final, a como lo menciona Malaquías 4, lo menciona que dice que no dejará ni raíz ni rama, que incluso hay una promesa en Ezequiel 18, una profecía contra Satanás, reducido a ceniza. Entonces por esa razón, creo de que lo que dice, y lo mencionaba en la mañana acerca de la promesa, bueno, un pensamiento de Salmos, el 119, versículo 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, ella nos ilumina para guiarnos por el camino correcto. Amén, amén. Bueno, me encanta cómo fue que Dios te fue redirigiendo, ¿no? Hacia su palabra, hacia su verdad, ¿no? ¿Hay alguna doctrina o práctica, pues, adventista en especial que haya sido como un motor para impulsar tu vida espiritual o que te haya impactado? Así Pero antes que eso, cariño, sí. tiene que decir cómo fue que buscaste la iglesia adventista. Porque estamos hablando ahora de la iglesia adventista que todo el mundo sabe, todos nuestros televidentes saben que es la única iglesia que guarda el sábado y que tiene sus 28 doctrinas con respecto a todo lo que estás hablando, que te inquietaba en ese momento. Resulta que esta es la iglesia que satisfacía o todas estas necesidades espirituales que tú tenías y que, ojo, con respecto al cuarto mandamiento es súper interesante porque hasta el Papa, que es el sumo pontífice, él no niega, su último decreto, él no niega de que el sábado es el día del Señor. Él simplemente dice que él, como sumo pontífice, por la autoridad que se le ha dado a él ha cambiado directamente el sábado para el domingo por el día de la resurrección. Sí. Pero no niega que el día sábado es el séptimo día. Es un poco contradictorio, pero realmente es así. Y estamos aquí, hermanos, aunque a algunos les parezca un poco contradictorio y valga la redundancia, es para que todos nos podamos aclarar dudas, porque puede haber un hermano del lado de allá que puede ser bautista, puede ser evangélico, puede ser pentecostal y que esté viendo esto y diga, pero wow, nunca me había planteado esto. Sí, yo quiero dejar claro una cosa para que no haya malinterpretación. Nosotros no estamos tirándole a una denominación de iglesia, ni estamos haciendo aquí como un debate de cuál es la denominación de iglesia que tiene la verdad. No queremos entrar en temas de doctrina así específicamente, ¿no? Nosotros queremos descubrir la verdad. Dice la palabra de Dios que la verdad te hará libre. Amén. Entonces, en ese descubrimiento de la verdad, y nosotros encontramos que el pueblo de Dios tiene unas características que son fundamentales. Entonces, esas características son algunas que, por ejemplo, como tú mencionaste, Apocalipsis capítulo 12, ahí dice claramente que Satanás ha descendido con poder y con furia a perseguir, a hacerle la guerra a un pueblo en especial. ¿Cuáles son las características de este pueblo? Ahí te lo dice la Biblia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que ya los mandamientos, ya no estamos bajo los mandamientos, ya no estamos bajo la ley, solo bajo la gracia? Y aquí,
en el último libro de la Biblia, te dice que este pueblo, este remanente de Dios, Satanás está interesado en destruirlos específicamente a ellos, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo este parámetro, estos pasos que Dios nos muestra para buscar la verdad, entonces nos encontramos con una denominación que cumple estos parámetros, ¿no? ¿Y cómo fue, hermano, que tú encontraste esa iglesia que te satisfacía las necesidades espirituales que tú tenías en ese momento? Sí, al sentirme ya confundido, tuve que orar al Señor y decirle, recuerdo que salí de casa y me arrodillé, eran 2 de la mañana debajo de un árbol en mi casa, lloré mucho y dije, Señor, yo estoy confundido, pero muéstrame el camino, muéstrame la verdad, porque yo estoy confundido. La oración Dios la contestó inmediatamente, al día siguiente, que regreso de mi trabajo y yo quiero pues dedicar un tiempo para ver televisión y buscar el canal que generalmente los evangélicos nosotros miramos, escuchamos música y escuchamos las prédicas de los pastores en este canal, enlace. Entonces cuando yo tengo el mando del televisor para buscar enlace, no me aparece enlace, sino que encuentro otro canal, el canal 100. En Nicaragua el canal 100 es 3ABN Latino. Entonces 3ABN Latino, hasta ese momento yo no sabía que era un canal adventista. Entonces, cuando el pastor inicia la prédica y yo empiezo a escuchar la prédica que él me está contestando mis preguntas. Las preguntas que tú tenías al pastor anterior que no te, Wow, que cómo no es te Dios, pudo responder. Las preguntas que mi pastor no pudo responderlas y que las respuestas que me dio no llenaron mi alma, este pastor empieza a responderlas y empiezo a sentir aquella alegría en mi corazón porque empiezo a ver la luz. Te reconfortaste. Me Por reconforté eso, hermano, es que no hay otro pastor como nuestro pastor, como Cristo. como Cristo Jesús. Él es nuestro pastor. Y como Él nos cuida tanto, pues Él te dio la respuesta. Manuel Morán es el pastor, aún recuerdo su nombre, que estaba enseñando. Luego sigue otro programa, Anclas de la Verdad. Y en Anclas de la Verdad es un programa que es en sesión de preguntas y respuestas. Y entonces ellos inician también a responder preguntas que yo también tenía. Todas las dudas que yo había acumulado en este tiempo que yo estuve en busca de la verdad y de querer alimentar a las que un día iban a ser el pueblo que yo iba a enseñar y que los quería alimentar bien, había acumulado a todas estas dudas, ese día fueron respondidas y sentí mucha paz en mi corazón. Entonces yo tomé el correo que ellos tienen, les escribí y luego ellos a la semana ya tenía respuesta, me enviaron unos estudios. Entonces estuve viendo en los Estados Unidos en libro y yo les empecé a contestar. Hasta ese día me di cuenta, ya finalizando los estudios, en la parte final del estudio me di cuenta que era la iglesia adventista, en realidad la que me estaba mandando los estudios. La fe de Jesús. Pero ahí inició una batalla en mi corazón pero aquí en mi ciudad, o sea, no hay iglesia adventista. Hasta ese momento yo no conocía una iglesia adventista. No hay. No existe. Nunca la he escuchado hablar. ¿Qué voy a hacer? Porque si yo quiero seguir investigando, tengo que ir donde ellos y aquí no hay. Yo estaba estudiando ingeniería agropecuaria para ese tiempo. Y un sábado, que después de que yo estuve escuchando estas prédicas por el canal, pasa aproximadamente un mes. Y yo triste porque yo sabía que no había iglesia. Pero un día, a eso del mes, yo voy para la universidad, un sábado, y encuentro a un amigo de hace mucho tiempo que lo conocía y que él no estaba en el país, había regresado. Y le digo, Vidal, él se llama Vidal. Vidal es un gran amigo. Vidal, ¿usted alguna vez ha escuchado acerca de la iglesia adventista? Me dijo, antes de la guerra, en Nicaragua una guerra, antes de la guerra, en los 80, había una casita que se reunían unas personas que les decían los adventistas. ¿Y cree usted que aún está en esa... lo puedo llevar, me dice el hermano. Lo puedo llevar. Él incluso era miembro de la iglesia pentecostal, pero de otra iglesia, no de la mía. Si quiere, vamos ahora mismo. Era un sábado. Yo no voy a la universidad, vámonos. Y me voy. Nos fuimos. Y ahí estaba la iglesia.
Ahí estaba la iglesia, estaban los cantos. Pasé, me recibieron muy cordial los hermanos. Escuché la lección de la escuela sabática. Hermanos, ese día fue para mí el mejor día de mi vida. Amén. Porque todo lo que... Es que era una nueva luz, hermano. Yo no puedo describir, creo que no tengo las palabras para describir que mis ojos miraban una nueva luz. Mi mente se abrió. Que si yo solo recuerdo, por ejemplo, en el capítulo final de Lucas, cuando el Señor Jesús resucita, se reúne con los discípulos y los discípulos estaban asustados. Y entonces dice la Escritura que el Señor les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Amén. Y yo creo que el Señor hizo eso conmigo. Abrió mi entendimiento y todo lo que los hermanos predicaban, enseñaban, era una luz tremenda que llenaba mi corazón. Amén. Así que mis hermanos, pues resumiendo la historia, llegué a la iglesia adventista por un accidente a través de este canal, que nunca supe que fueron adventistas, pero cuando ya me di cuenta que eran adventistas, mis hermanos, quedé muy sorprendido. Y muy sorprendido porque luego en los estudios bíblicos que ya tuve con los hermanos y siguiendo indagando, porque yo me caracterizo por una persona que investigué mucho. Yo recuerdo el apóstol Pablo cuando llegó y se presentó con los bereanos, por ejemplo. Ellos no rechazaron al apóstol Pablo, sino que investigaron. Con la palabra abierta investigaron lo que Pablo enseñaba. Así que mis hermanos, pues seguí investigando como los bereanos, con la Biblia, esto de la iglesia adventista, y encontré características de la iglesia que muestran la característica de la iglesia del tiempo del fin. Una iglesia que guarda los mandamientos y que tiene la fe de Jesús. Dice la Escritura en San Juan capítulo 8, el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Preguntas interesantes que le hizo Pilato a Jesús allá en San Juan capítulo 8, versículo 18, versículo 37. Una conversación que tiene Pilato con Jesús. Y le dice Pilato a Jesús, ¿eres tu rey? Jesús le responde, tú lo has dicho. Yo la verdad, yo he nacido para esto y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y los que son de la verdad, dice, escuchan mi voz. Yo quedé impactado. Y dice, en el versículo 38 está la pregunta clave que le hace Pilato a Jesús. ¿Y qué es la verdad? Hasta ese momento, ¿y qué es la verdad? Si acá no es defender una denominación, una religión, es preguntarse, ¿qué es la verdad? Amén. En primera de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 4, dice la Escritura que Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es interesante. Y también en primera de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 15, dice la Escritura, porque si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Hasta ese momento decía, entonces la iglesia debe de ser columna, debe ser el baluarte que guarda la verdad. Pero entonces viene la palabra, ¿qué es la verdad? Que todos lo tenemos que hacer. Esta pregunta, ¿qué es la verdad? La pregunta que hizo Pilato, que creo que es la mejor pregunta que se registra en la Biblia, ¿qué es la verdad? Y Jesús le ha respondido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y ahora viene algo interesante porque tú nos has dicho en el principio de esta entrevista de que tu familia es de esta denominación, que tú toda la vida has sido así. Entonces, ¿qué desafío resultó para ti esta nueva fe? ¿Y cómo fue con tu familia? ¿Cómo la presentaste? ¿Cómo fue? Sí, evidentemente mi familia cuando se dan cuenta de que yo decido ir a la iglesia, y no solamente decido ir a la iglesia, decido bautizarme de nuevo. Decido tomar el bautismo. ¿Tú te bautizaste nuevamente? ¿Por qué? Porque la Escritura dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice, y bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas estas cosas. ¿Qué cosas? Pues la enseñanza, la verdad, la doctrina. Y yo había sido bautizado en otra doctrina que no se acomodaba a los parámetros de la verdad de Dios. Entonces dije, no, yo tengo una nueva luz, conocí una doctrina que tiene los parámetros de Dios. Tengo un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Yo quiero bautizarme bajo esta nueva creencia. Imagina tu familia te digo, ¿qué te vas a bautizar de nuevo, hombre? Mi mamá, mi papá muy molestos conmigo.
Pasaron mucho tiempo muy molesto, muy enojado. Muchas veces me dijeron que me habían lavado el cerebro. Es una expresión muy típica de allá, de mi país. Se lavaron el cerebro, estás loco. ¿Cómo diste la espalda a la verdad? Porque para mi papá, Ellos, la verdad que conocían de toda la vida era la verdad. para ellos esa era la verdad de toda la vida. Pero para mí, la luz que había tenido trascendía cualquier otra explicación de la verdad que me pudieran haber enseñado de niño. Y pasaron mucho tiempo molesto. De hecho, me vigilaban mucho qué hacía, hasta con lo que comía. Me vigilaban para ver si... Ay, ustedes esos son los que no toman café, y empezaba a mencionar cosas que sin sentido en el momento, ¿no? Porque luego, obviamente, hay una explicación para todo. Pero en ese momento él decía las cosas sin sentido, a modo de burla. Y yo al momento me molestaba mucho, como yo quería en ese momento enseñarle y explicarle que por qué, pero me terminaba molestando, porque yo quería defender. Y tal vez era noble la causa en que quería defender lo que había creído, pero me terminaba molestando. Así que un día dije, no, esto no debe ser así. Si yo quiero ganar esta batalla, tiene que ser de rodillas. Decidí poner en oración a mi familia y creer en la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces probé al Señor. Señor, yo te dije un día, muéstrame el camino. ¿Cuál es el camino correcto que debo llegar? Y me llevó a la iglesia adventista. Ahí me llevó el Señor. Luego le pedí mi familia. Entonces, un año, mis hermanos, pasé orando por mi familia. Un año completito en oración todas las mañanas. Hasta el día de hoy, lo digo con mucha alegría, he mantenido ese buen hábito de iniciar mi día orando. Y durante un año oré por mi familia, y al año completo mi familia vino a los pies del Señor nuevamente. Amén. Mi papá, el día de hoy, y tengo fotos, mis hermanos, las puedo compartir contigo, hermano, de mi papá siendo diácono en la iglesia. Mi mamá, líder de la iglesia, una persona que trabaja mucho en la obra de Dios. Y conmigo fueron 4 personas más, mi sobrino, e incluso el amigo que me llevó a presentar a la iglesia. Hoy es el anciano actual de la iglesia. Sí, él es el anciano actual. Yo estuve en la iglesia, gracias al Señor, un año nomás, y del año para adelante me pusieron de anciano, porque los hermanos les impactó el testimonio y la fe que tenía de que un día predicaba, un día mi familia van a estar acá. Al ver que en ese año se cumplió esa fe que tenía, los hermanos miraron pues que era una persona que había llegado con mucho amor al Señor y había dado testimonio también. Entonces me nombraron anciano. Qué bien, ¿no? Hermano, pero hay una cosa, mencionaste de que tú estudiabas ingeniería y que de hecho cuando fuiste la primera vez a la iglesia adventista, fuiste un sábado que ibas a la universidad. Entonces, ¿cómo fue, qué desafío fue para ti la observancia del sábado? Cuando entendiste esta que es parte de la doctrina. Sí, inmediatamente desde que yo entendí que el sábado era un día santo, un día consagrado al Señor, un día bendito además, y un día alegre, porque el sábado no es ese día aburrido, es un día alegre, un día feliz. Y no, yo tengo que ir para la iglesia. Y entonces, ¿cuál fue el desafío? Yo tuve que tomar una decisión entre mis estudios o mi salvación, y sobre todo agradar al Señor, al Dios que dio su vida por mí, a Él que lo dio todo por mí. Y entonces yo tuve que dejar mis estudios. Dejé mis estudios y continué con otra cosa. Ahora, el Señor en todo momento nunca me dejó, y Él siempre ha proveído pan para mí y para mi familia. O sea, no ha sido una decisión terrible decir, no, yo dejé mis estudios por causa de que el sábado no lo puedo hacer porque es un día maravilloso, santo al Señor, y que ese día es de convocatoria santa. Yo prefiero estudiar o prefiero trabajar. El Señor nunca me falló, nunca me falló. Muy bien, amén. ¿Qué le dirías a aquellas personas que creen que la ley de Dios no es relevante para la vida cristiana? Bueno, le diría que si analizamos bien, la ley de Dios son principios morales, éticos, y si el mundo pudiera vivir bajo esos principios, ¿cómo sería el mundo? Solo desde que los analizamos, mis hermanos, nos damos cuenta de que si todos viviéramos bajo los principios de la ley de Dios, todo fuera diferente. Entonces es relevante en todos los aspectos, porque
son principios morales y éticos que nos ayudan a ser mejores. Amén. Bueno, también la Biblia dice que esto es el fundamento de su trono, de su carácter, la ley, ¿no? Pero imagínate nada más un mundo donde nadie robe, donde no haya adulterio, donde tú puedas confiado salir para la calle y las puertas de tu casa abiertas porque sabes que nadie te va a robar, donde todos adoren a un solo Dios, al único Dios verdadero, ¿no? ¿Cómo sería el mundo, verdad? Sería, creo que, maravilloso. Porque los principios de Dios son... Ahora, algo interesante también. Dice la Escritura en Romanos capítulo 13, versículo 8, que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, si yo no tengo amor por mi vecino, si yo no tengo amor por mi prójimo, entonces, ¿cómo puedo demostrar el amor a Dios? Entonces, creo que la ley de Dios nos muestra el amor de Dios para con todos, desde mi vecino hasta con los animalitos. Entonces, por tal razón, si la principal característica de un cristiano es el amor, entonces, ¿cómo podemos invalidar y dejar a un lado la ley de Dios, que es la que nos muestra el amor de Dios? Así es, amén. Entonces, no puedo decir de que sea irrelevante. Cuéntanos un poco acerca de esos famosos milagros que se realizan en la iglesia evangélica. Sí, es real los milagros que ocurren. ¿Por qué? ¿Tú crees que son reales? Te explico por qué. Porque hay un texto en la Escritura que dice, y estos señales acompañarán a los que creen en el Hijo de Dios, ¿no? Les echarán fuera demonios, levantarán muertos, los paralíticos caminarán. O sea, señales poderosas. Entonces, ¿a qué te digo esto? Si esto no ocurre en una iglesia evangélica, entonces el Espíritu de Dios no está. Ahora, ¿a qué me refiero? ¿Estos milagros ocurren? Bueno, sí están ocurriendo. Están ocurriendo estos milagros. ¿Por qué? Por la razón que te mencioné. Porque si estos milagros no ocurren, no es una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Entonces deben de ocurrir como muestra de que está el Espíritu Santo ahí. Pero es que se basan en señales, se basan en milagros. Ahora ya entiendo de que la principal característica de la iglesia que tiene el Espíritu Santo son los frutos del Espíritu Santo. El amor, paz, mansedumbre. En realidad ese es el verdadero prueba de que el Espíritu Santo está en una persona. Son los frutos, no es tanto los milagros, no son tantas las señales. Ahora, ¿por qué digo que son reales? Porque están ocurriendo. ¿De dónde y cómo? No lo sé. No lo sé. Si, sinceramente, no lo puedo decir. No lo sé cómo están ocurriendo, pero de que sí ocurren, sí ocurren. ¿Por qué? Porque si no ocurren, entonces es una iglesia sin el Espíritu Santo. Pero estos milagros que suceden, bueno, que ellos realizan, hay pastores, y yo he visto vídeos que tocan la cabeza y se caen para atrás muchos metros así a personas, todas estas cosas de enfermos y tal, estos milagros ¿de quién vienen? ¿De parte de quién vienen? Mira, lo que ocurre es que dentro de la adoración, y esto generalmente, bueno, en cuanto a la administración, lo que se le llama en el momento de la administración, existe mucho emocionalismo y a veces el mismo emocionalismo causa de que estas cosas ocurran en realidad. Entonces, sí, la emoción, a veces por la misma música, porque se utiliza mucho lo que son los instrumentos musicales dentro de una iglesia y entonces eso como que emociona, causa emoción, excita los sentidos y termina ocurriendo esto, ¿no? De que las personas caen, eh, se hablan en lenguas extrañas, cosas que en mucho tiempo yo lo puse en duda porque son cosas que no se entienden. Y Dios no es ese Dios de desorden que te va a dar un mensaje en confusión. Que te va a dar un mensaje que tú no puedes entender. Claro que sí. Dios nunca va a dar un mensaje a través de una lengua que no puedas entender. Es ilógico. Ya, entonces yo creo que estas cosas deben de ocurrir porque así está profetizado. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más la gente quiere en estos tiempos finales es ver señales. Porque sin señales, entonces significa de que es una iglesia muerta. Eso es así dentro de la iglesia evangélica. Una iglesia que no hace señales, que no hace prodigios y milagros, es una iglesia que no tiene el Espíritu Santo. Bueno, según la iglesia, ¿verdad? Según lo que se ha creído en la iglesia. Ahora, si yo soy sincero de dónde vienen estos milagros, ¿qué puedo decir? Yo quedo analizándolo todo y la Biblia dice que
dice, analizar los espíritus, ponerlos a prueba si son de Dios, porque también entiendo que el enemigo hace milagros. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Moisés se presentó ante el faraón y hizo todos los señales también. Todas las replicaba. Entonces, eso se somete ahí. Además, Mateo 7:21, hermano César. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre yo profeticé, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre yo hice milagros. O sea, son gente que le están reclamando a Dios que hicieron milagros. Entonces, a la larga yo creo que gente que está convencida que es el Espíritu Santo, porque si le están reclamando a Dios es porque estuvieron convencidos, pero el Señor dice, pero yo nunca los conocí. Wow. Apartados de mí. Yo hacedores pienso de mal. que esa debe ser las palabras más duras que podemos escuchar de Jesús. Terrible. No te conozco. Y hablando de eso, yo quería presentarte, porque justo aquí quería, esclarecer una cosa que es muy impresionante. Cuando te pones a escudriñar y vas también al original, al griego. Aquí en Mateo 7:21, cuando él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta frase, hacedores de maldad, la palabra la tengo aquí, es anomía. Y anomía, ¿sabes qué significa? Violadores de la ley. Wow. Tremendo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, le dice el Señor. Tremendo. Y hoy en día sabemos que Satanás estila mucho lo que es el misticismo. ¿Qué cosa es el misticismo? Basar tu fe. En todo lo emocional. Sí, es O sea, sensorial. dejar que las emociones actúen por encima de la conciencia, del espiritual. ¿Me entiendes? Porque el ser humano es un ser físico, un ser espiritual y un ser emocional. Eso es importantísimo. Entonces, cuando tú dejas que las emociones superen tu... Ese es el fin de Satanás, que las emociones reemplacen la palabra de Dios. Exacto, reemplacen el Porque psiquis. fíjate que Pedro dice, Pedro después de pasar una experiencia tremenda en el monte de la transfiguración, viendo una escena, porque ahí tuvo una experiencia emocional, sensorial, una experiencia que él y dos de los discípulos más pudieron ver cómo Cristo fue transformado. Esa transfiguración, vio a Cristo con su gloria, Moisés, Elías, ellos fueron una cosa maravillosa. Pero justo después de ese momento, él dice una cosa: estad atentos a la palabra profética más segura. La pregunta es, ¿más segura que qué? Más segura que cualquier experiencia sensorial que tú puedas ver y tener. Porque yo acabo de ver una hora, pero no te estoy diciendo que te asegures ahí. Lo que yo vi fue real. Pero ¿quién te asegura que tú no vas a ser engañado? Porque Satanás, tenemos en cuenta de que quiere replicar la segunda venida de Cristo. Y dice que aún hasta los escogidos, muchos de los escogidos van a ser engañados. Entonces, van a llegar momentos en nuestra vida cristiana que lo que tú veas con tus ojos, lo que tú escuches con tus oídos, no va a ser tan seguro como aferrarte a la palabra de Dios. Y es impresionante. La ley, ahí está todo. Transgresores de la ley. Resumido está ahí, en la ley. Bueno, mis hermanos, estamos llegando al final de este programa. Estamos encantados con tu testimonio. Una vez más, Dios sale glorificado. Espero que, todos los que están mirando este video hayan sido bendecidos porque nosotros lo estamos haciendo. Pero tenemos una dinámica aquí en el programa que cada entrevistado, cada persona invitada para dar su testimonio, deje una pregunta dinámica al próximo invitado. En este caso había sido el anciano de la iglesia de San Sebastián Mijaí, Brazo Llano. Y la pregunta que él te hace es la siguiente. Pregúntale, cariño. Apocalipsis 13 nos habla de un decreto de muerte. Si se proclamara tal decreto, ¿a quién adorarías? Es una tremenda pregunta. Bueno, la Escritura dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He querido ser fiel a Dios toda la vida y quiero mantenerme siendo fiel a Dios el resto de mi vida. Y pido al Señor que en el tiempo final, si me concede estar en ese tiempo del decreto de muerte, y si este decreto
hace de que tenga que tomar una decisión por causa de Cristo, pues el apóstol Pablo también nos enseña de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que eso sea mi sentimiento hasta el final, que mi vida ya no me pertenece a mí, sino que es de Cristo. Así es, hermano, amén. Y mantenerme firme, y la decisión es por mi Señor, quien me rescató de la muerte eterna. Amén. Así es. Amén, amén, amén. Ahora es tu turno de dejarle una pregunta al próximo invitado. El día de la resurrección, cuando todos estemos congregados y podamos ver a los grandes héroes, incluso nuestro primer padre, vamos a hablar terrenal, de donde venimos, nuestro linaje, Adán, ¿qué pregunta le harías? Interesante. Interesante. Muy bien, pues ya está hecha la pregunta. Queremos terminar una vez más escuchando la voz de Dios. Tenemos una serie de promesas. Queremos que escojas una al azar para ver qué dice el Señor sobre este testimonio, sobre tu vida. ¿Lo comparto? Sí, por favor. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Es hermoso Todo lo que saber. hemos estado hablando, Sí, tremenda palabra. Es hermoso saber que Dios está aquí con nosotros. Y bueno, mis hermanos, esto ha sido maravilloso. Espero que hayan sido grandemente bendecidos. Que Dios te bendiga. hasta aquí el podcast de hoy. Brillo de libertad y te esperamos en el próximo podcast. Bendiciones. Bendiciones. La máxima felicidad de este mundo tan fugaz, incomparables con lo que en cielo ves. Nuestro Dios y Rey siempre es fiel. Con ángeles Él volverá en santidad, nos llevará, nos sacará de aquí, partiremos hacia allí. La vida nuestra es Él, siempre fiel. Los muertos resucitarán, felices ellos cantarán, con alegría nos uniremos con Dios. Ven nuestro buen Jesús, tú eres Rey.